en Mateo capítulo 26, el verso 69. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, tal y como está escrita así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Ahí está la primera negación. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, y esta vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Posiblemente lo que dijo es: te juro que no conozco a este hombre. ¿Está conmigo? Bueno, verso 73 dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, mire, a maldecir y a jurar. Ya le agregó otro elemento. Primera vez simplemente niega, dice: no sé de lo que estás hablando. La segunda vez dice que juró negando que conocía a Jesús. Pero la tercera vez niega, maldice y jura. Dice: no conozco al hombre. Y enseguida cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que te cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Abrace su Biblia. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones esta noche. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda caer en buena tierra y bendecir nuestras vidas para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, diciendo: háblame, Señor. Pero de verdad, dígalo de corazón, por favor. No es solo una tradición mía que digo cada vez que yo predico para que usted repita, sino es algo que yo, para que usted se enfoque a la predicación hacia usted, para que usted se enfoque, aleluya, a escuchar el mensaje de Dios. Diga conmigo: háblame, Señor. Pero yo he orado por ti. Aleluya. He enfocado, hermano, esta serie de predicaciones en cuanto a al poder de la oración intercesora, porque hay muchos elementos que necesitamos tomar, aprender, pero también reproducir. No solo se trata de que usted escuche una predicación, aleluya, y aplauda y diga amén, sin que usted vaya y la ponga en práctica. ¿Está conmigo aquí, hermanos? La palabra del Señor nos cuenta, ya lo hemos hablado, sobre cómo el Señor le revela a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandear. Pedro, en su temperamento siempre un poco impulsivo, pero también reactivo, hermanos, diciendo: no, yo no te voy a negar. Al contrario, si es necesario ir a la muerte, voy hasta la muerte por ti. Pedro parecía un hombre fuerte. Pedro parecía un hombre, aleluya, que no dudaba de lo que iba a hacer o de lo que tenía que hacer. Pedro parecía firme con el Señor. Pedro parecía leal y fiel a Dios, a su maestro, especialmente en esta ocasión. Pero la verdad es que cuando se vio presionado, cuando él vio esa situación, sus palabras cambiaron completamente, su actitud cambió completamente. Y es que a veces, hermanos, cuando estamos cerca de la presencia del Señor, porque Pedro dijo esto porque estaba con Jesús, estaba bien con Jesús, todo estaba cómodo, aleluya. Y cuando estamos en la presencia del Señor, nos atrevemos muchas veces a decir: Señor, yo te amo, Señor, yo nunca voy a apartarme de ti, yo nunca me voy a alejar de ti, yo nunca te voy a dejar de servir, etcétera, porque tú eres lindo, porque tú eres bueno. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa emoción, esa entrega, esa aparente devoción la tenía Pedro, gloria a Dios, y aleluya. Y a veces somos
así nosotros como Pedro, donde estamos prometiendo, y cuando nos bautizamos nos preguntaron cuánto tiempo piensa servir al Señor, y uno ahí tocado, aleluya, con el mayor deseo de estar en la presencia del Señor. Uno dice el resto de mi vida, hasta que me muera, dicen otros dicen hasta que Dios me permite la vida. Y es que no es que Pedro era un hipócrita. Escuche esto, por favor. No es que Pedro era un hipócrita. No es que nosotros seamos hipócritas en decirle a Dios, Señor, te amo, pero al día siguiente lo estamos negando. En realidad, el deseo de nuestro corazón, como el deseo del corazón de Pedro, era realmente darlo todo por el Señor. En su lugar de confort, en su lugar de alegría, cuando él estaba en la presencia del Señor, o cuando Jesús estaba cerca, él estaba con las emociones arriba, estaba con la seguridad arriba, estaba con la fe arriba. No, yo sé que vamos a seguir adelante. Pero cuando vino el problema, pero cuando vino la opresión, pero cuando vio la espada que le estaba apuntando a él por decirle algo, pero cuando vio que su maestro en realidad lo estaban azotando, cuando vio que su maestro lo iban a matar, él, mire, empezó a dar unos pasos atrás. No es que Pedro era un hipócrita, es que muchas veces la situación es difícil. A veces nos van a querer hacer cambiar los pensamientos. A veces las emociones nos van a traicionar. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando está el problema, cuando tenemos la pérdida, digo, cuando está el problema, cuando tenemos la pérdida, cuando tenemos la opresión ya a la par de nosotros, cuando la amenaza es real, ahí nuestras palabras empiezan a cambiar. Ahí ya no cantamos mucho Cristo, yo te amo. Cuando la escasez viene, cuando la traición ha golpeado nuestra puerta y ha entrado a nuestra casa, ahí ya no queremos decir Cristo, yo te amo, porque las emociones nos traicionan. No es que Pedro era un hipócrita. Simplemente cuando él dijo, Señor, yo voy hasta la muerte por ti, es porque él estaba en un lugar seguro, porque todo estaba bien, porque Jesús estaba bien, porque él había visto milagros del Señor. Pero cuando ya vio que la situación cambió, entonces él empezó a actuar diferente. ¿Está conmigo, hermanos? Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear vuestras vidas como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y vea esto, por ti, para que tu fe no falle. Y luego, una vez te vuelvas, ya el domingo lo prediqué, una vez te arrepientas, una vez vuelvas a mí, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, continúa tu ministerio como líder. Continúa tu ministerio, aleluya, el ministerio que Dios había puesto sobre Pedro. Aquí hay algo poderoso, hermanos. Jesús claramente le estaba diciendo a Pedro, Pedro, me vas a fallar. Pedro, vas a negarme. No lo vas a hacer una vez, no lo vas a hacer dos veces, no lo vas a hacer, sino lo vas a hacer 3 veces. Y muy tempranito, por cierto. No han pasado ni 24 horas cuando tú ya me has negado. ¿Está conmigo, hermanos? Pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando te arrepientas, continúa con tu ministerio. Pedro fue en ese momento cuando él dijo, no, yo voy a ir hasta la muerte. No, después, no, Pedrito, me vas a negar. Ahora, es importante ver el camino de la intercesión en el proceso de Pedro. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Se levantó un intercesor. Ese fue el inicio. Satanás empezó a zarandear a los discípulos y a Pedro, pero había una oración
intercesora por Pedro. Pedro empezó a negar a Jesús y a pecar. La negación no solo se toma como pecado la negación, sino el jurar, porque era malo, porque era pecado, porque el Señor decía en su ley que por nada jurarás. Jesús mismo se lo enseñó, que tú sí sea sí, que tú no sea no. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por nadie. Delante de Dios no es correcto. Si usted tiene esa maña, no, yo te lo juro, amado hermano, usted está siendo un desobediente a la palabra de Dios. No hay nada que jurar, ni su propia vida. No puedes, no, yo te juro por mi vida. ¿Por qué? Porque la vida no es suya en realidad. Quien se la dio es Dios. Él tiene el poder y la autoridad para darla y para quitarla. Amén, hermanos. Entonces Pedro cayó en el pecado de jurar y también de maldecir. Por eso el Señor le dijo: cuando te arrepientas, cuando te vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Pero en todo el camino del proceso de Pedro, ¿sabe qué sostuvo a Pedro? Siempre fue la oración intercesora. Antes que Satanás llegara a zarandear a los discípulos y a Pedro, ya había una oración intercesora. Es la oración preventiva. Cuando Satanás estaba zarandeando a Pedro, ¿sabe que había? Una oración intercesora. Cuando Pedro pecó delante de Dios, maldiciendo, jurando y negando, ¿sabe que había? Una oración intercesora. Alguien da un aplauso fuerte al Rey Jesucristo ahora. Es el mismo Pedro, aquel que dijo: aleluya, yo voy a dar mi vida por ti. Es el mismo que estaba diciendo: yo no lo conozco. Es el mismo que negó, juró y maldijo. Pedro cayó tan bajo, vuelvo a decir, y lo único que fue, lo que lo sostuvo, fue la oración intercesora que alguien estaba haciendo por él. Fue lo único. Desde antes, diga conmigo, desde antes que Pedro cayera, ya alguien estaba orando por él. Cuando su hijo, su esposa, su esposo, un amigo, un familiar, va a llegar la prueba, va a llegar el zarandeo, va a llegar la debilidad, va a llegar la tentación, va a llegar la situación en su vida. Pero qué bueno es cuando hay alguien que está orando por él, está orando por ella. En el nombre de Jesús, que Dios toque, fortalezca, mantenga fiel o firme su fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay gente que puede estar fallando, que puede estar negando al Señor con sus acciones, que puede estar viviendo en contradicciones. Pero si alguien está orando por ellos, si alguien está orando por él o por ella, todavía hay esperanza. Gloria a Dios. Si nosotros levantamos una oración por alguien que quizás no quiere nada de Dios, pero esa oración es la que está sosteniendo a ese hombre, a esa mujer, a ese hombre que se está apartando del Señor, que se está yendo tras las debilidades, a esa mujer que está perdiendo la fe. ¿Sabe lo que le puede sostener? Es la oración intercesora que nosotros levantamos por él o por ella. Alguien da alabanza al Rey Jesucristo esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si regresamos a la cita en Mateo capítulo 26, el verso 70, encontramos la primera vez que Pedro niega a Jesús. Le dicen: hey, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro le dice: no sé lo que dices. No, yo no tengo nada que ver allí. Yo no lo conozco, en otras palabras. Está negando 3 años, posiblemente 3 años y medio de caminar con Jesús. En un segundo, en un momento de aflicción, de opresión, de tribulación, simplemente dice: no, yo no soy de allí. No, yo no pertenezco, yo no conozco a Jesús. Imagínense lo que puede causar un momento de opresión en nuestras vidas.
3 años caminando con Jesús, viendo milagros, vio a Lázaro resucitar, vio, aleluya, diferentes personas resucitando, a la niña, a la hija o al hijo de la viuda de Naín, hermanos, gloria a Dios. Vio ciegos, hermanos, recibir su vista, sordos a escuchar, aleluya, paralíticos que fueron restaurados. ¿Qué no vio Pedro, hermanos? Viendo el poder, la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Pero aún a pesar de todo eso, un momento de opresión, lo botó todo. Me dijo, no, yo no quiero saber nada. No, yo no conozco, yo no sé de lo que estás hablando. Yo no soy ninguno de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por si fuera poco, ante la insistencia de la gente exterior, y en este caso de la opresión exterior, dice la palabra en el verso 72, pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. En otras palabras, muy probablemente las palabras textuales que usó es, yo te juro que no lo conozco. Yo te juro que no sé quién es él. Yo te juro que nunca he andado con él, que no he caminado con él, que no sé quién es él. ¿Por qué Pedro hace esto? Porque si él decía sí, lo conozco, si él decía sí, yo he andado con él, en ese mismo momento lo agarran, quién sabe lo meten preso, quién sabe lo apedrean, quién sabe lo maltratan. Él estaba protegiendo su vida al negar al Señor. Pero unas horas atrás estaba diciendo que estaba dispuesto a dar su vida por Él. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Ve cómo cambian las cosas? Cuando las emociones están, cuando todo está bien, pero cuando la opresión está en nuestra vida, empezamos a cambiar nuestras palabras, nuestra actitud. Ahora, no es una excusa ni una licencia para poder hablar de más, pero sí para poder entender que muchas veces no somos los únicos en que la duda llegue a nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que la tercera vez, el verso 74 es, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ahora, es importante esto, hermano. La palabra griega usada para maldecir, espero poder decirlo, es una palabra un poco larga. La palabra griega usada allí es katanatematizo. Hay hermanos de Grecia que se conectan a veces. Perdónenme si le estoy deshonrando el griego ahí. Katanatematizo. Y la idea de esta palabra griega es invocar una maldición sobre sí mismo para probar que decía la verdad. ¿Alguna vez usted ha escuchado o posiblemente ha dicho que me caiga un rayo si estoy mintiendo? ¿Es que alguna vez lo ha dicho o lo ha escuchado? Eso es. Esa es la palabra griega que se usa en ese momento para maldecir. En otras palabras, es un equivalente a que Dios me mate si conozco a Jesús. Tratando de explicarlo con el tema de Pedro. La Biblia no dice exactamente qué fue lo que dijo Pedro. Solo dice que empezó a maldecir y a jurar la tercera vez. Entonces es probable, por la palabra griega que se está usando, que lo que dijo Pedro es algo equivalente a esto: que Dios me mate si lo conozco, que Dios me maldiga si yo he andado con él, que me venga un juicio de Dios si estoy mintiendo, o pudo haber dicho que me pase algo malo si soy seguidor de Jesús. Eso es maldecir. Recuerde que maldecir es una palabra compuesta de maldecir o decir algo malo. Entonces Pedro empezó a maldecir, que me mate, que Dios me maldiga. Imagínense, no vuelvo a decir, la Biblia no dice exactamente la frase que usó. Solo estamos tratando de entender un poco desde el griego la palabra que se usa para maldecir.
Pero él empezó a decir que Dios, o posiblemente empezó a decir que Dios me maldiga si estoy mintiendo. Pero yo juro, porque dice, empezó a maldecir y jurar que Dios me maldiga si estoy mintiendo, pero yo juro que no lo conozco. Las dos cosas. No solo negó a Jesús, sino que pecó jurando y maldiciendo. Eso significa que Pedro realmente cayó muy bajo, hermanos. Que Pedro cayó muy bajo. Pero no cayó tan bajo para destruirse. Porque vuelvo a decir, a pesar que cayó muy bajo, lo que sostenía a Pedro era la oración intercesora que se estaba haciendo por él desde antes. Cuando Jesús muere en el Calvario, resucita, a los días se le aparece a Pedro para hacer algo que la Biblia le llama la restauración de Pedro. Y él empieza a decir: Pedro, me amas, tú sabes que te quiero, etcétera, etcétera. Hay algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, y es que el propósito final de la intercesión es sostener, restaurar y continuar con el ministerio que Dios nos ha dado. Vuelvo a decir, sostiene, la oración intercesora sostiene, restaura y fortalece los ministerios. De manera que lo que antecede la restauración de Pedro fue la oración intercesora de Jesús. Por favor, escuche esto y guárdelo en su corazón. Lo que antecede la restauración de Pedro fue la oración intercesora de Jesús. Es decir, no hay restauración si no hay oración. Hay gente que quiere que su esposo, su esposa, su hijo, su familiar cambie o sea restaurado, pero no ora por esa persona. La verdadera restauración espiritual va a depender en cuanto usted ore por él o por ella. Si usted no ora por él, si usted no ora por él, no, es que yo le digo que se va a ir al infierno si sigue hablando así. Yo le digo que se va a ir al infierno si sigue haciendo esto. Yo le digo que se va a ir al infierno si no va a la iglesia. No es eso que le dice. Es la oración intercesora, la base de la restauración de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su mamá, de su papá, de quien sea, mi amado hermano. Alguien dice gloria a Dios ahora. La oración intercesora. No podemos ver restauración sin oración intercesora. No son los gritos, no son los pleitos, no es el control que podamos tener contra nuestros hijos, o el esposo controla a la esposa, o la esposa controla al hijo, o quién sabe lo que querramos controlar. La oración intercesora es la base de la restauración. No hay nada más poderoso que permitirá la restauración como la intercesión. Alguien dice amén a eso, hermanos. No hay nada más poderoso que va a permitir la restauración de una persona como la oración intercesora. La oración intercesora, escúcheme, con esto voy terminando. La oración intercesora no evitó que Pedro fuera zarandeado. La oración intercesora no evitó que Pedro pecara. Pero pastor, yo oro por él, yo oro por ella, y mire, siempre anda haciendo esto, siempre dice esto, siempre tiene esta actitud, siempre ve, siempre escucha, siempre aquí, siempre allá. La oración intercesora no evita que la persona peque, pero permite que esa persona sea restaurada a través de la presencia de Dios y la gracia, el favor de Dios. Ojalá le diera fuerte ese aplauso al Rey Jesús. La oración intercesora no evitó que Pedro fuera zarandeado. La oración intercesora no evitó que Pedro pecara, pero sí permitió que fuera restaurado, sostenido y fortalecido para su ministerio. Porque el Señor le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a caer,
pero también sabía que se iba a levantar porque estaba activa una oración intercesora. Póngase en pie, por favor. Y cuando Pedro se levantara, él iba a fortalecer a otros. Uy, hermanos, qué poderoso el ministerio de Pedro. De verdad, qué poderoso. Pero tuvo que pasar por un proceso donde cayó tan bajo, aunque fue sostenido por la oración intercesora. Hermano, ¿estás orando lo suficiente por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos? ¿Estamos orando, hermanos, desde ya? ¿O va a orar hasta que venga el problema, el impacto, la crisis, el dolor, la traición, la herida? ¿Qué sé yo? Ahora podemos hacerlo. Y tal vez esa oración no va a evitar que venga el impacto, pero, hermanos, va a permitir que la restauración llegue a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu casa. No podemos dejar de orar por los demás. Ore por su esposa si lo tiene ahí a la par. Ore por su esposo y dígale: Señor, te necesito, ayúdame. Levanta intercesores en esta iglesia, Señor, que aprendan a entender, a conocer y amar la intercesión en todo tiempo, incluso desde antes que las situaciones difíciles vengan a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón de alguien ahora. Restaura el corazón de alguien ahora, Señor. En el nombre de Jesús, toca, Señor, nuestros corazones. Levanta intercesores, Señor, fieles. Levanta intercesores, Señor, en este tiempo. Toca el corazón de cada persona. Toca el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor. No permitas, oh Dios, que le entreguemos nuestros hijos al enemigo sin antes interceder. No permitas que le entreguemos nuestro matrimonio al enemigo sin antes interceder. No permitas, oh Dios, que nuestra vida caiga en las manos del enemigo sin la intercesión. Toca los corazones para levantar intercesores, oh Dios, fieles, perseverantes a ti. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos y gracias por ministrarnos. Tuya la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Alguien tiene alabanza al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey Jesucristo. Aleluya.